Bueno, vivimos absolutamente obsesionados con la industria de la autoayuda. O sea, consumiendo libros, seminarios, rutinas. Ya, es como una rueda que no para nunca. Exacto. Y todo porque, en el fondo, arrastramos una sensación crónica de estar rotos, o de no estar preparados para la realidad. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? Es una pregunta potente. Y fíjate que la inmersión profunda de hoy va justo por ahí. Eso es. Hay una observación en nuestros apuntes de hoy, formulada por la autora Barb Rogers, que desmonta por completo esa ansiedad. Plantea una premisa radical. Dice que ya venimos equipados de fábrica con absolutamente todas las herramientas necesarias para enfrentarnos a cualquier cosa que la existencia nos ponga por delante. O sea, que todo está preinstalado. Todo. Y como presentador, yo mismo me quedé asombrado al leer esto, porque desafía todo lo que nos han enseñado. Totalmente. Y lo fascinante de la postura de Rogers es que, ojo, no es un mensaje de positividad tóxica, no promete que la vida vaya a ser un paseo por el parque. Claro, no niega el peso del sufrimiento. Exacto. Al contrario, reconoce toda la complejidad y la crudeza del mundo humano, pero afirma que nuestro diseño biológico y psicológico ya contempla esa crudeza. Yo estoy convencida de que ese es precisamente el motor analítico de nuestro análisis de hoy. Pues nuestra misión en este análisis a fondo es diseccionar un documento interesantísimo titulado Día 100, los 10 intentos. Quien nos escucha ha recopilado un abanico de fuentes que, a primera vista, podrían parecer desconectadas. Ya, es que la mezcla es tremenda. Sí, sí. Vamos a debatir desde las estrategias organizacionales del legendario Peter Drucker hasta la filosofía milenaria de Lao Tse. Ujú. Y pasando por pensadores como León Tolstoy, íconos del deporte como Muhammad Ali, e incluso escenas de la película El Club de la Lucha. Madre mía, es una barbaridad de temas. Pero, aunque parezca una mezcla caótica de épocas y disciplinas, existe un eje central inquebrantable que vertebra todas estas ideas, ¿verdad? Así es. La premisa compartida es que una vida con propósito no es un estado estático. Es una sucesión incesante de umbrales, cruces fronterizos que exigen dejar algo atrás. Dejar algo atrás, esa es la clave. Eso es. Y la calidad de nuestra existencia depende enteramente de la mecánica íntima con la que atravesamos esos bordes. A ver, para entender cómo operan esas supuestas herramientas de fábrica de las que habla Rogers, primero tenemos que definir bien el terreno. ¿Cuál es la anatomía de un umbral? Pues el autor Steven Pressfield lo conceptualiza como el punto de no retorno. Es esa frontera precisa donde lo familiar y seguro desaparece. Ujú. Pressfield señala que a veces la cruzamos con un salto heroico y premeditado, pero muchas otras veces cruzamos a rastras. Llenos de dudas, y a menudo el coste de admisión de ese umbral implica tener que matar a una versión de nosotros mismos que ya no nos sirve, como le ocurre a Pasha Antipov en la novela Doctor Zhivago. Fíjate, creo que la mecánica de esto se ilustra mucho mejor con el ejemplo que tenemos en los apuntes sobre el Club de la Lucha. Ah, sí, totalmente. Ese apunte sobre la obra de Chuck Palahniuk y la película de David Fincher es un tratado de psicología pura. Pensemos en la escena. El protagonista acaba de perder su apartamento en una explosión. Toda su identidad material, sus muebles de diseño, su ropa, todo ha quedado reducido a cenizas. Está a la intemperie total. Exacto. Y necesita pedirle asilo a Tyler Durden. Y Tyler, de forma deliberada, le exige que lo pide en voz alta. Y el texto subraya algo brutal. El narrador necesita 10 intentos agónicos para lograr articular una frase ridículamente simple que es ¿puedo quedarme en tu casa? Pero a ver, ¿por qué 10 intentos? O sea, gramaticalmente es una oración que un niño de 4 años puede pronunciar sin problema. Pues porque el bloqueo no es fonético ni lingüístico. El bloqueo es de identidad. Al pronunciar esas palabras, la vulnerabilidad del protagonista se vuelve innegable. Ah, claro. La mecánica que opera detrás de esta escena es la aniquilación del ego. Pedir ayuda le exige rendirse, admitir que el yo independiente, cínico y autosuficiente de hace 5 minutos ha fracasado. Wow. O sea, que cada intento fallido, cada vez que abre la boca y no le sale la voz, es simplemente el sistema inmunológico de su ego intentando sobrevivir. Eso es. Cruzar ese umbral verbal tiene un peaje implacable, que es la muerte de la versión anterior de sí mismo. Pues esa idea de la muerte de la versión anterior encaja de manera asombrosa con la cita de la UTC que también aparece en la recopilación aportada por quien nos escucha. Sí, la de cuando dejo ir lo que soy. Exacto. Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Si lo imaginamos visualmente, es como una serpiente mudando de piel. Ujú.
Es una metáfora muy visual. Claro, la piel vieja no es un error informático, no está defectuosa ni rota, simplemente ha cumplido su función. Se ha quedado pequeña y comienza a asfixiar a la serpiente. Y hay que abandonarla en el umbral para poder expandirse. Ahora bien, a mí me surge una duda aquí. Si el coste psicológico de cruzar es tan alto y la resistencia del ego es tan feroz, ¿realmente buscamos esto de forma consciente? ¿O el crecimiento siempre nos pilla desprevenidos? Pues Ralph Waldo Emerson arroja mucha luz sobre esa dualidad en los apuntes. Él formula una regla innegociable del desarrollo humano, y es que si no intentas hacer algo más allá de lo que ya has dominado, jamás crecerás. Ya. El gran error cognitivo que solemos cometer es interpretar el dominio de una habilidad o la estabilidad en una etapa de la vida como la línea de meta. Exacto. Plantamos la bandera y decimos, bueno, ya he llegado. Pero Emerson advierte que el dominio es solo la plataforma de lanzamiento. Una vez que dominas algo, ese confort se convierte en la piel muerta de tu metáfora. Eso es. El verdadero crecimiento exige adentrarse de nuevo, y de forma voluntaria, en la incompetencia. Vale, entiendo que cruzar voluntariamente requiere tolerar la incomodidad de volver a ser un principiante. Pero eso nos lleva a otra dimensión del problema. ¿Qué ocurre cuando no somos nosotros quienes elegimos el umbral? Cuando nos viene impuesto, quieres decir. Sí, ¿qué pasa cuando la frontera es una crisis monumental que nos pasa por encima y no nos deja otra opción? Ahí es donde entra la visión institucional de Peter Drucker. Drucker afirma categóricamente que el liderazgo es, por definición, un trabajo diseñado para tiempos de tormenta. Para cuando las cosas van mal. Claro, nos recuerda que la crisis no es una anomalía organizativa ni un fallo en la matriz de la vida. Es la única certeza absoluta. Tarde o temprano, la normalidad colapsa. Es el umbral forzado por excelencia. Y fíjate en el ejemplo histórico que destaca el documento, porque es fascinante. Los 12 años que Winston Churchill pasó en el desierto político británico. Una etapa durísima para él. Desde 1928 hasta que la realidad estalló en Dunkerque se le consideraba una reliquia. No es que hubiera perdido su talento o su intuición militar. Simplemente el ecosistema político de los años 30 no requería un perfil tan abrasivo. Hasta que el huracán tocó tierra. Exacto. Y el análisis que hace Drucker sobre este tipo de situaciones profundiza en cómo se sobrevive a ese impacto. Él argumenta que la crisis nunca se gestiona en el momento en que estalla. Eso es un mito. Claro, la gestión ocurre años antes, mediante la construcción meticulosa de confianza. Drucker utiliza un paralelismo militar irrefutable. Un pelotón no sigue a sus oficiales hacia el fuego cruzado por un instinto de obediencia ciega. Lo hacen porque confían. Eso es, porque existe una confianza estructural cimentada en la rutina diaria. La confianza es la arquitectura invisible del umbral. Si esa infraestructura no existe, cuando llega la crisis, el equipo simplemente se desintegra. Es como intentar construir un refugio subterráneo contra huracanes cuando los vientos ya superan los 200 kilómetros por hora y los árboles vuelan por los aires. No tienen ni pies ni cabeza. Es absurdo. Pero si volvemos a la promesa fundacional de Barb Rogers, aquella de que todos tenemos esas herramientas preinstaladas, ¿cómo se manifiesta eso en el mundo real? Digamos, en una oficina ordinaria antes de que la empresa entre en quiebra. Pues se manifiestan actos de confirmación constantes y mundanos. El liderazgo real es un trabajo profundamente tedioso, ¿sabes? Consiste en demostrarle a tu equipo o a ti mismo cómo respondes ante un pequeño error de cálculo un martes por la tarde. Ya, en las cosas pequeñas. Exacto. Es en esos microumbrales donde confirmas que las herramientas existen y funcionan. Así, cuando el suelo desaparezca de verdad bajo sus pies, el sistema colectivo tendrá la memoria muscular necesaria para saber que hay capacidad de respuesta. Pues hablando de memoria muscular y de resistencia, creo que nos estamos acercando a una válvula de presión que nadie quiere abrir. Uy, a ver. Hablamos de soltar pieles, de dejar morir al ego, de adentrarnos en huracanes. Todo esto suena doloroso. Si venimos diseñados para asimilar esto, ¿por qué produce tanta fricción? En los apuntes aparece la actriz Mary Tyler Moore diciendo: «El dolor nutre el coraje. No puedes ser valiente si solo te han pasado cosas maravillosas». Es una frase durísima, pero cierta. ¿Productiva y el trauma destructivo? Hoy en día la psicología nos insiste muchísimo en proteger nuestros límites. ¿Acaso no es peligroso romantizar el dolor como un peaje vital obligatorio? Es una objeción muy válida y muy crítica.
Pero no, a ver, las fuentes no están sugiriendo que busquemos el martirio o que toleremos relaciones abusivas. La clave está en la mecánica biológica de la adaptación. ¿Cómo es eso? Joseph Addison lo ilustra brillantemente al comparar la lectura con el ejercicio físico. El dolor al que se refieren estos autores no es el de un hueso fracturándose, sino el equivalente a las microroturas de las fibras musculares cuando levantas peso. Ah, vale. O sea, el músculo no crece a pesar de esa tensión y ese ácido láctico. Crece precisamente por la necesidad de reparar esas microroturas. Ese malestar agudo es el indicador preciso de que el ego está cediendo terreno. Entonces, el peligro real surge cuando intentamos sedar esa fricción. Vivimos en una cultura hipermedicalizada, rodeados de anestésicos emocionales. Ya te digo, distracciones digitales, atajos cognitivos, la promesa de la comodidad infinita. Y al evitar la fricción a toda costa, lo que estamos haciendo es atrofiar el músculo del coraje. Exactamente. Y este concepto resuena profundamente con lo que Buda y el pensador Woodrow Crow exponen en el documento. Buda advierte que si concebimos la felicidad como un destino, como un resort vacacional libre de umbrales y de fricción, estamos anhelando una especie de muerte en vida. Porque la vitalidad reside en el cruce continuo. Claro. Y Woodrow Crow añade un matiz crucial sobre cómo soportarlo. Su frase, sé confiado, Dios es capaz, más allá de la interpretación teológica de cada uno, apunta a un mecanismo psicológico de delegación. O sea, no te dice que la dificultad no duela. No, te insta a confiar en que la reserva de tus herramientas internas es inagotable. Es la certeza de que no te vas a quedar sin recursos por usarlos. Pero seamos pragmáticos. Desgarrar fibras emocionales, gestionar la ansiedad de la incompetencia y cruzar fronteras vitales requiere un volumen de energía colosal. Y tanto. Y el ser humano no tiene una batería infinita. ¿Cómo es posible sostener este nivel de exigencia sin sufrir un agotamiento total? Fíjate que las fuentes apuntan a un mecanismo de ahorro de energía fascinante: la contención y el poder estratégico del silencio. Así es. Robert Greene, en la Ley 4 de su libro Las 48 leyes del poder, postula un principio contraintuitivo. ¿Cuál es? Él explica que intentar impresionar a los demás, verbalizando cada pensamiento, te hace parecer común y carente de autocontrol. Lo que realmente proyecta autoridad y preserva tu energía es el silencio, acompañado de cierta vaguedad intencionada. A ver, expliquemos la mecánica psicológica de esto. ¿Por qué el silencio otorga una ventaja tan desproporcionada? Por el efecto de vacío. La psique humana detesta el silencio en las interacciones sociales porque genera una profunda incertidumbre. Quien es capaz de sostener el silencio crea un vacío de información. Ya. Y la otra persona, habitualmente impulsada por la ansiedad de no saber qué está pensando el otro, se apresura a rellenar ese vacío. Y al hablar de más, revela sus inseguridades, sus motivos ocultos y agota su propia energía. Mientras tanto, la persona silenciosa opera desde una posición de observador impenetrable, ahorrando recursos. Y Sir Walter Raleigh lo complementa señalando que las palabras emitidas desde la ansiedad dejan cicatrices imborrables y arruinan reputaciones mucho más rápido que las malas acciones. Es que es tal cual. Imaginemos la típica dinámica corporativa. Estamos en una sala de reuniones rodeados de ejecutivos de alto nivel. Se hace un silencio pesado y de pronto sentimos un impulso visceral, casi ácido en el estómago, de abrir la boca. ¿Para rellenar el hueco? Exacto. No porque tengamos una solución revolucionaria que aportar, sino para justificar que merecemos esa silla, para aliviar la presión insoportable de sentirnos invisibles. Es un escenario universal, yo creo que nos ha pasado a todos. Y lo que nos indican estas lecturas es que resistir ese impulso instintivo es en sí mismo cruzar un microumbral. Te estás obligando a tolerar la quemazón de no ser validado en tiempo real. Eso es. Estás procesando tu ansiedad internamente en lugar de proyectarla hacia afuera. Volvamos al ejemplo de Churchill. Sus 12 años de ostracismo político fueron un ejercicio monumental de contención. Claro, no diluyó su credibilidad entrando en debates estériles cotidianos. Por eso, cuando finalmente habló ante la nación, sus palabras tenían el peso del plomo. Matthew McConaughey lo resume en el texto con una máxima espectacular: estar menos impresionado y más involucrado. Es priorizar una presencia sólida por encima de una actuación desesperada. Pero aquí debo detenernos porque veo un choque ideológico enorme en estos apuntes,
Por un lado, acabamos de analizar el pragmatismo frío, táctico y casi calculador de Robert Greene, usando el silencio como un arma para proyectar poder y manipular la ansiedad ajena. Sí. Y sin embargo, justo a continuación, el texto de quien nos escucha nos lanza hacia figuras como Tolstói y la Madre Teresa de Calcuta, que exigen una vulnerabilidad y una empatía radicales. A ver, ¿cómo reconciliamos el blindaje egoísta de Greene con la entrega espiritual de la Madre Teresa? Parecen filosofías totalmente incompatibles. Pues es una observación brillante, porque ahí reside la tensión central de la condición humana. No son incompatibles si las entiendes como fases de un mismo proceso. Fases. Explícame eso. Greene te proporciona el blindaje táctico para sobrevivir en entornos competitivos y proteger tu energía vital. Pero Tolstói y la Madre Teresa te explican para qué propósito debes usar esa energía ahorrada. Ah, amigo. Tolstói argumenta que reconocer nuestra naturaleza divina, es decir, nuestra capacidad máxima para el bien, trae consigo una condena ética ineludible. Si comprendes el alcance de tus propias herramientas, vivir operando por debajo de ese potencial es una traición hacia ti mismo y hacia la sociedad. O sea, te blindas con el silencio no para aislarte en una torre de marfil, sino para tener la reserva emocional necesaria cuando llega el momento de actuar por los demás. Exacto. Y la prueba de fuego la pone la Madre Teresa con esta afirmación. Dice, si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Qué frase tan potente. Desde la óptica de nuestra inmersión profunda, juzgar es la salida fácil. Juzgar es negarse a cruzar el umbral, es quedarse en la orilla, a una distancia segura, etiquetando a los demás. Ya, mientras que amar, por el contrario, requiere deshacerse de ese blindaje táctico temporalmente, cruzar la frontera y adentrarse en la caótica y dolorosa realidad del otro. Totalmente. El pensador italiano Mazzini refuerza esta urgencia ética afirmando que cuanto más elevado y distante parece nuestro propósito ideal, más frenéticamente debemos ensuciarnos las manos en el presente para materializarlo. Y esto desemboca directamente en el que, a mi juicio, es el concepto más accionable de todos los documentos compartidos hoy en este análisis. Es una máxima de autor anónimo que reza: el mundo responde a la semilla, no a la necesidad. Es un antídoto brutal contra la cultura del victimismo. Totalmente. Es la distinción definitiva entre pasividad y agencia. La necesidad es inherentemente pasiva. Se sienta a esperar que el entorno, el mercado o el universo reconozcan su carencia y vengan a rescatarla. Mientras que la semilla es un acto de intervención sobre la realidad. Exige trabajo físico hoy, fundamentado en la fe inquebrantable de un resultado diferido. Requiere la valentía de plantar un árbol sabiendo que probablemente la sombra no te cobijará hasta dentro de una década. Y esa es la mecánica del progreso. Mohamed Ali lo sintetizó con una claridad apabullante. Dijo, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Es el rechazo absoluto a vivir en modo de espera. Y el filósofo William Ellery Channing le añade el factor de la temporalidad a esta ecuación. Channing observa que a medida que envejece, la urgencia por completar su obra no disminuye, sino que se acelera. Claro, el tiempo no apacigua la sed de propósito, la clarifica. Cuanto más vives, más consciente eres de los umbrales que aún te quedan por cruzar. Así es. Solemos caer en la trampa narrativa de mitificar los grandes umbrales históricos, ¿verdad? Pensamos que la vida trata de esperar pacientemente nuestro gran momento de gloria, nuestro Dunkerque particular, o la explosión cinematográfica de El Club de la Lucha. Ya, pero Emerson nos devuelve los pies a la tierra. Nos recuerda que el mayor de los éxitos es simplemente mantenerte firme en quien eres dentro de un mundo que ejerce una presión constante para moldearte a su antojo. Y esa resistencia no es un evento de un solo día. Es la suma acumulativa de pequeñas microdecisiones, de semillas plantadas un martes lluvioso cualquiera. Y así cerramos el círculo de la misión que nos propusimos hoy. El propio título del documento, Día 100, es un símbolo. 100 días es tiempo suficiente para demostrar el compromiso inquebrantable con un objetivo. Pero llevando implícita la conciencia de que el trabajo pesado aún está por delante. Eso es. La promesa de Barb Rogers ha resistido el escrutinio de todas estas mentes brillantes. Sí, venimos equipados, poseemos la fisiología emocional para que el dolor se transmute en coraje, tenemos la inteligencia social para construir confianza antes de la tormenta, la capacidad táctica para usar el vacío del silencio y la profundidad ética para no quedarnos estancados en la comodidad. Definitivamente, el umbral no es un obstáculo que interrumpe el transcurso de la vida.
El umbral es el ecosistema mismo, donde ocurre la vida. Pero, antes de concluir, me gustaría plantear una última idea para que la persona que nos sintoniza la mastique mientras continúa con su rutina. A ver, adelante. Hemos hablado extensamente de que, en cada frontera vital, nos vemos obligados a abandonar una vieja versión de nosotros mismos. Mudamos de piel, rendimos un viejo ego para que pueda nacer uno nuevo y más adaptado. Sí, lo hemos visto con el ejemplo de la serpiente. Pues, si la existencia es verdaderamente esta sucesión incesante de muertes y renacimientos identitarios, y en cada cruce perdemos una capa, me pregunto, ¿qué es exactamente ese núcleo irreductible? Esa esencia tuya que permanece intacta y constante después de haber atravesado 100 umbrales distintos. ¡Wow! Es una gran pregunta. Quizá, solo quizá, esa esencia inalterable no sea otra cosa que el estuche primigenio donde guardas todas esas herramientas de fábrica con las que llegaste al mundo. Me dejas sin palabras. Ha sido un privilegio intelectual absoluto diseccionar estas perspectivas hoy. Lo mismo digo. A quien nos escucha, gracias por poner estos apuntes tan excepcionales sobre la mesa, por la audacia de explorarlos a fondo con nosotros, y sobre todo, mucha fuerza para atravesar los umbrales que te esperan hoy. Hasta la próxima.